primer presidente de los argentinos acaba de ser elegido. En el recinto del Fuerte de Buenos Aires, residencia tradicional del Poder Ejecutivo de la ciudad, hay alegría y expectativa. Entre los presentes se encuentran ciudadanos, los jefes del ejército y el gobernador de Buenos Aires, Juan Gregorio Las Heras. El flamante mandatario recibe la insignia de mando. A continuación pronuncia un discurso en el que expone la necesidad política de contar con una capital en la cual el presidente tenga plenos poderes. Este punto causará en poco tiempo una lucha entre dos sectores, el interior contra Buenos Aires. Entretanto, Bernardino Rivadavia toma asiento en su sillón y se prepara para articular su ambicioso plan. Un hombre soñó con modernizar a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Para eso, había que convertir a Buenos Aires en el centro de la transformación. Aquel hombre, inspirado por las doctrinas filosóficas y económicas de los británicos Adam Smith y David Ricardo, hizo de su carrera una misión profética. Fueron muchos los que se alzaron en su contra. Otros optaron por acompañarlo, hasta que la situación se volvió insostenible. Fue el primer presidente de los argentinos, y su breve estadía en el poder marcó un estilo en política. Su nombre fue Bernardino Rivadavia. El 27 de febrero de 1824, se dictó una ley que permitía al gobernador Martín Rodríguez reunir un Congreso Nacional en Buenos Aires. El objetivo era sesionar a fin de dictar una constitución. Al Congreso asistieron representantes de todas las provincias y se tomaron diversas medidas para construir un poder de alcance nacional. Entre ellas, la ley fundamental, la ley de presidencia y la ley de capital del Estado. Las tensiones no tardaron en aparecer. El primer problema se suscitó entre Buenos Aires, que intentaba ser la cabeza del nuevo Estado, y las provincias del interior, que no deseaban ser dirigidas por políticos porteños. Mientras tanto, se promulgó la ley fundamental. Esta aseguraba a las provincias el derecho de regirse temporalmente por sus propias instituciones, además de establecer que la constitución que se redactara debía ser aprobada por ellas. El conflicto con el interior se intensificó el 11 de enero de 1826, cuando se creó el Banco Nacional con parte de los fondos de la Baring Brothers. La nueva entidad emitió papel moneda que se podía canjear por oro. Además, se quedaba con el monopolio del crédito y también con la exclusividad de acuñar monedas. Este último punto generó la reacción de Facundo Quiroga y Juan Bautista Bustos, los dos caudillos más importantes del interior. Ellos estaban interesados en mantener el control de la producción de oro en La Rioja y su acuñación en Córdoba. La tensión en el Congreso desbordó cuando se dictó el 6 de febrero de 1826 la Ley de Presidencia. En ella se determinó la creación de un poder ejecutivo permanente, bajo el control de una figura designada por elección del Congreso como presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La excusa era que al estar en guerra se necesitaba una figura fuerte al mando. El hombre elegido fue alguien ligado estrechamente a la provincia de Buenos Aires. Pese a las resistencias de los gobernadores federales, el 8 de febrero de 1826, Bernardino Rivadavia se convirtió en el primer presidente argentino. En el discurso de Asunción,
habló sobre la necesidad política de contar con una capital donde el presidente tuviera plenos poderes. Apenas 3 días después, envió al Congreso el proyecto de ley de capital del Estado. Los políticos porteños, superando todas las divisiones previas, levantaron su voz señalando que esta ley le quitaba poder a la provincia, afectando a los sectores propietarios porteños. Rivadavia argumentó que para gobernar el país necesitaba un espacio territorial desde donde hacerlo. El 22 de febrero se inició un intenso debate. El proyecto establecía que la ciudad de Buenos Aires ampliaría sus límites territoriales y se quedaría con el puerto, la principal fuente económica. Esto perjudicaba los ingresos del resto de la provincia de Buenos Aires, marginada de las ganancias. Finalmente, el 4 de marzo de 1826, se declaró capital de la República a la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, la cual quedó bajo el inmediato control del presidente y el Congreso. Entretanto se sucedían las críticas, el Congreso continuaba debatiendo la futura Constitución Nacional. Se discutía sobre cuál sería el modelo a adoptar, unitario o federal. Finalmente se produjo la votación. 43 votos fueron para la unidad y 11 para el federalismo. El proyecto de Constitución unitaria detallaba que para ser ciudadano se debía ser hombre libre, nacido o llegado antes de 1816 al territorio, y establecía 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Además, se explicitaba que el presidente duraba 5 años en el cargo sin reelección y era quien seleccionaba a los gobernadores provinciales. El 24 de diciembre de 1826 se aprobó la Constitución. Todas las provincias, a excepción de la Banda Oriental, rechazaron rotundamente la Constitución unitaria. Bustos, López, Mateo García, Ferré y Quiroga, los caudillos del interior, se unieron en nombre de la Federación contra el texto constitucional recientemente aprobado. Pero Rivadavia no permanecía impávido frente a sus oponentes. Intentó deponer a Quiroga y a Bustos, enviando al general Gregorio Araoz de la Madrid a atacarlos. Finalmente, el general fue derrotado en las batallas del Tala en 1826 y Rincón de Valladares en 1827. Pero el punto de quiebre se produjo ese mismo año, cuando Rivadavia decidió enviar a un comisionado para firmar un tratado de paz con el Imperio del Brasil. Rivadavia quería terminar una guerra que drenaba los recursos del Estado y, sobre todo, mantenía lejos a un formidable ejército que podía ser usado para imponer la Constitución. El tratado estipulaba el pago de indemnizaciones a las propiedades brasileñas atacadas por corsarios patriotas, el desarme de la isla Martín García y la libre navegación de los ríos por parte de Gran Bretaña. Estas medidas causaron la furia del pueblo de Buenos Aires. Los porteños arrojaban piedras contra la casa del presidente, manifestando el descontento por su gestión. Finalmente, y con un solo año de mandato, Bernardino Rivadavia presentó su renuncia ante el Congreso. Fiel a su perfil altanero y orgulloso, el exmandatario expresó: «Me es penoso no poder exponer a la faz del mundo los motivos que justifican mi irrevocable resolución». En un clima de incertidumbre, el 5 de julio de 1827, el Congreso eligió al sucesor presidencial, Vicente López y Planes. La era de Bernardino Rivadavia había terminado. De alguna manera, fue el mismo Rivadavia el encargado de preparar su caída. Sus decisiones políticas provocaron una amplia gama de enemigos: los terratenientes y la burguesía residente en Buenos Aires, que se negaban a perder poder, los caudillos federales y la Iglesia, que se oponía a ser controlada por el Estado. Después de su renuncia, Rivadavia se retiró de la vida pública.
partió a Francia en 1829 y aunque intentó regresar a Buenos Aires en 1834, el gobernador de ese entonces, Viamonte, le impidió desembarcar. Para algunos, Bernardino Rivadavia fue un verdadero estadista, preocupado en integrar a las Provincias Unidas al mundo moderno, europeo y capitalista. Un hombre que impulsó el saber y la ciencia. Para otros, se trató de un político egocéntrico, indiferente a la realidad de su pueblo e incapaz de adecuar su gestión a la realidad argentina. Más allá de sus aciertos o desaciertos, la gestión de Rivadavia marcó la época de una tierra que comenzaba a llamarse Argentina.